Entonces, vamos a continuar con la parte 2 de glándulas suprarrenales. Espero que vayamos bien, ¿vale? De glándulas suprarrenales ya habíamos mencionado una función de las capas, ya habíamos dicho, bueno, las capas, las divisiones, irrigación, inervación, drenaje, los funciones principales de cada hormona. Ahora vamos a ver que en la corteza aquí tenemos nuestro eje. Entonces, ¿te acuerdas del eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal? Ese eje va a estar estimulado por diferentes estímulos, valga la redundancia. Entonces, aquí está ciclo de sueño y vigilia. Más o menos hay una tablita enfrente que en los primeros periodos, cuando vas a empezar a despertar, cuando ya estás como que viendo la luz, aumenta la cantidad de el cortisol y ACTH. Entonces tiene que ver con el ciclo sueño y vigilia. Cuando estás ansioso hay una descarga adrenérgica, también este eje tiene que ver. Y cuando tienes estrés, llámese cualquier tipo de situación que cause la activación del sistema nervioso simpático o que active nuestro sistema de alerta. Acuérdate del de lucha y corre. Este puede ser infección, traumatismo, cirugía. Pero también puede ser cuestiones laborales, cuestiones de casa, una pelea sencilla. Peor si la persona tolera poco el estrés o ya estás muy, pero muy cansado, ¿no? Estos estímulos ¿a quién van a van a causarle un efecto? Al hipotálamo. Entonces el hipotálamo libera la hormona liberadora de corticotropina, la CRH. El hipotálamo la libera, va en el sistema porta hipofisiario y estimula las células corticotropas, y estas células corticotropas de la adenohipófisis lo voy a dejar así, células corticotropas van a liberar ACTH, hormona adenocorticotropa. Ya me está borrando. La ACTH. La ACTH va a tener su función en... Aquí va la ACTH, unida proteínas, va en la sangre y va a llegar hasta la glándula suprarrenal. Esta cosita de aquí, amarilla, representa la glándula suprarrenal. Ahora, este triangulito más pequeño simula la médula. Aquí está voy a poner M, la médula. Esta amarilla es la corteza. Entonces la voy a atravesar. De aquí a aquí es la corteza. Entonces, médula y corteza, ¿no? Vamos a poner acá y la corteza. Entonces, recuerdas que teníamos las capas, la fasciculada, la glomerular, aquí voy a poner una G, la glomerular, la fasciculada, F, y la reticular, R. Dependiendo la capa, era lo que se secretaba. Aquí era la aldosterona, mineralocorticoide, era la está aquí. En la G era la aldosterona. En la fasciculada, principalmente era el cortisol. Y en la reticular, principalmente eran los DH. Entonces voy a encerrar este aquí afuera. Este va hacia la reticular. Esas eran las tres. Aquí en este esquema que voy a duplicar, en este esquema
se ve todo junto y demás, ¿no? Pero dependiendo la capa en la que esté, dependiendo aquí la capa en la que esté, ahí se encuentran solo esas enzimas para producir lo ya mencionado. Entonces, aquí aunque se vea todo derechito y las líneas, por ejemplo, en la glomerulosa, en la G, la aldosterona tiene este tipo de enzimas, pero solo en ese pedacito. En la fascicular tiene este tipo de enzimas que están acá para generar cortisol. En la reticular tiene este tipo de enzimas para generar. Y en la médula, bueno, son las catecolaminas. Solo que por cuestiones del dibujo, así es, ¿no? Entonces, ya refiriéndonos a eso, voy a borrar estos. Y lo tenemos aquí arriba, pero aquí vamos a hacer otro. Entonces recuerda que tenemos la aldosterona, cortisol y los de hidroepiandrosterona, que es con este, androsterona. Estos, acá tenemos, todos son precursores del colesterol. El colesterol es una parte muy importante aquí, que vamos a obtenerlo principalmente LDL. Hay colesterol innovo, que es de creación en los diferentes órganos, o hay la que adquirimos en la dieta. Viene de gotitas de LDL, que ahí hay células que vamos a ver acá de este tipo. Entonces, mira, aquí dice esquema de las estructuras de células esteroidógenas y las vías intracelulares, ¿no? ¿Qué es? Aquí está un receptor. Bueno, esta es una célula en la corteza suprarrenal. Esa célula va a tener un estímulo y ya está el receptor. Estímulo como la ACTH, ¿no? Se va a activar por ATP, la MP cíclico activa la PKA y esta PKA va a tener esterasas de colesterol que van a realizar en la gotita de LDL, ya tapé LDL, pero la gotita de LDL, okay, aquí ya va a liberar el colesterol que lleva esa gotita. Entonces, acuérdate, LDL, VLDL, HDL, demás. Nosotros nos interesa el LDL a nivel de corteza suprarrenal para obtener nuestros... al decir precursor, es que tenemos nuestro sustrato o nuestra materia prima. Necesitamos algo para crear estas nuevas hormonas, ¿no? Entonces, ese algo que necesitamos, el sustrato es el LDL. De ahí ya se realizan, bueno, intercambio de productos intermediarios, se realiza lo que se tiene que hacer, cambios posttraduccionales, demás, para crear nuestra hormona esteroidea en sangre. Entonces son receptores, tiene que ver la adeniciclasa. No lo vamos a ver a detalle. Estas células están aquí, están ahí, y el colesterol es su precursor. Acá vas a ver dos cosas. Unas están en negritas y otras están en verdecito. Las verdes son, estas verdes, todas estas verdes son enzimas. Esta enzima, acuérdate, una proteína que realiza una función catabólica. Esta enzima convierte a este negrito, por ejemplo la delta 5 pregnenolona, la convierte la enzima CYP o citocromo P450-17 en 17 alfa hidroxipregnenolona. Entonces, no lo vamos a ver en este esquema, sino en otro esquema, pero estas son enzimas, todo lo verde es enzima, y lo negrito es el producto. Este produce viene el colesterol, viene aquí la enzima. Luego la 5 delta pasa a progesterona por esta enzima. Y luego progesterona a 11 deoxicorticosterona por esta enzima, etcétera, ¿sale? Así es como funciona esta cuestión de las capas y demás.
Y por ejemplo, estas enzimas de este lado son para generar aldosterona y están solo en la capa glomerular. Si no, en todos lados se secretaría aldosterona, pero no. Y así cada una, ¿no? Para obtener sus productos, aldosterona, DHE, testosterona estradiol y el cortisol. Ahora, algo muy importante acá. Si ves, ay, ya no viste, pero si ves, el cortisol aquí tiene un papel importante, muy importante. ¿Por qué? Cortisol 1. ¿De dónde viene? De la capa fascicular, la de en medio, en la corteza. 2. Acuérdate que es el 80% del peso, o sea, tiene mucho zona fasciculada. ¿Por qué? Porque el cortisol realiza una retroalimentación negativa o feedback negativo en hipotálamo y la adenohipófisis. Entonces, es el cortisol el responsable de decirle a hipotálamo, ya no secretes hormona liberadora de corticotropina, y decirle a la adenohipófisis, ya no secretes hormona adenocorticotropa o ACTH. También puedes ver que la ACTH tiene una inhibición directa a hipotálamo. Esto se llama ciclo corto y esto es un ciclo largo. ¿Sale? Largo. Ok. Entonces el cortisol es el que realiza el feedback. Voy a ponerle... No pongo el mecanismo de retroalimentación negativa. El cortisol, acuérdate. Luego, ¿viste? Aquí está una nomenclatura de las enzimas esteroidogenas suprarrenales. Aquí viste el CYP, citocromo P450, complejo de proteínas, y tiene nombre del 11A, 17, 21A y demás, ¿no? Pues estos citocromos tienen también nombre común para que no nos estemos aprendiendo números y números. Entonces, la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, 7-alfa hidroxilasa, 21-beta hidroxilasa, etc. Estas son las que vamos a ver, ¿sale? Estas. Entonces, ahora sí, nos agarramos con el esquema complejo. Primero vamos a tener aquí dos cosas nada más. Bueno, tres cosas vamos a poner. Una cosa es nuestro precursor, que es colesterol. Este es nuestro precursor, colesterol. Ya está. Segunda cosa, hormonas, pero son enzimas. Perdón, enzimas. Las enzimas van a ser estas: 3-beta hidroxiesteroide, 17-alfa hidroxilasa, 17 liasa, 11-beta y 21 hidroxilasa, y la colesterol desmolasa. Esas son nuestras enzimas. Y luego nuestro producto va a ser este que está encerrado. Bueno, no que está encerrado. Este que está la estructura química es pregnenolona, progesterona, 11-deoxycorticosterona, corticosterona, luego cortisol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Todos estos son nuestros resultados. Entonces, todo este diagrama solo tiene tres cosas: precursor, colesterol, enzimas, que son estas que encerré de color verdecito, y productos, que son estos de color moradito. Nada más. Ahora, ¿qué significan estas rayas de acá? Significa que en ese nivel actúa esta enzima. Por ejemplo, la 21-beta hidroxilasa, esta, actúa en estos dos pasos. En este paso y en este paso. Para que la progesterona pase a ser 11, de hecho lo voy a pasar rápido, progesterona pase a ser 11 desoxicorticoesterona, necesita forzoso hacer esto. Viene acá
actúa la 21 hidroxilasa y luego va para acá. Y también la 17 hidroxiprogesterona viene acá y actúa la 25 hidroxilasa y pasa a ser 11 desoxicortisol, perdón. Eso es la acción de la enzima y por eso está esta rayita. Entonces la 21 actúa en estos dos pasitos. Ya se fue. La 17 en estos dos pasitos para que pregnenolona pase a 17 hidroxi y luego necesita otra enzima, etc. Entonces esos son los pasos necesarios y las enzimas necesarias para esto. Por ejemplo, la primera que vamos a ver es algo que se llama en cuestiones de la 21 hidroxilasa. Pongamos que la 21 hidroxilasa no sirve. Naciste o nacimos y esta no nos funciona. ¿Qué significa? Que no va a realizar este efecto. Ahí me pasé. Hasta acá. No va a realizar ese efecto. Significa que sí va a haber progesterona, sí va a haber 17 hidroxiprogesterona, pero no va a haber 11 desoxicorticosterona, no va a haber 11 desoxicorticosterol, por lo que no va a haber corticosterona y no va a haber cortisol. Si no hay ni este, ni este, ni este, ni este, porque no hay 11,21 hidroxilasa, esta no va a poder realizar su acción, tampoco. No tiene al producto previo. Entonces no va a haber, aquí habría aldosterona, y aquí habría, bueno, aquí ya está el cortisol. No va a haber eso y todo el precursor de colesterol se va a dirigir hacia androstediona. Dehidroepiandrostediona va a ser el resultado testosterona y estradiol. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Es una hiperplasia suprarrenal congénita debido principalmente a la deficiencia de 21 hidroxilasa. De 21, ya no voy a escribir, 21 hidroxilasa. Esta primera hiperplasia suprarrenal congénita, ¿por qué? Ok, ya dijimos que la mujer, la dehidroepiandrosterona, no tiene un estímulo, tiene un estímulo sutil. El vello púbico, mira, le voy a regresar, el vello púbico en cuestiones de la pubertad, acá. Pero mira lo que dice aquí, dice masculinizantes. Entonces, ¿qué puede pasar si tienes muchísima testosterona en una mujer que acaba de nacer, o en una bebecita, o incluso en el útero? Pues va a empezar a desarrollar estas cuestiones. Masculinización de genitales femeninos, entre otras. Pero estas son de las más notables. En lugar de ser, pues, la cuestión de la vulva y toda su morfología normal, viene esta desdiferenciación o una diferenciación diferente, clítoris agrandado. Aquí está el orificio uretral, labios fusionados. Entonces, esto es una cuestión, una imagen, y aquí la que ya habías visto, esto. Entonces, esto es un clítoris muy grande o puede ser un pseudopene. Aquí está la parte del periné, estos son los labios o podría ser el escroto. Entonces para eso están los estadios de Prader, viene desde el 1 hasta el 5 para ver una diferenciación en cuestiones de masculinización. Y aquí, bueno, este es un artículo para que quien quiera consultar, ya que no es el tema darlo. Pero hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 25 hidroxilasa de la Asociación Española de Pediatría. Entonces nos tiene esta imagen y, bueno, el artículo, ¿no? Eso puede pasar si esta no sirve, ¿no? Y vamos para que conservemos nuestra imagen. Ok. Entonces, todo eso pasaría si 21 hidroxilasa, nuestra enzima, no sirve.
pero aquí sí sirve. Entonces, este camino va a seguir, ya lo dijimos, a aldosterona. Luego, este camino, de hecho, viene así y hacia abajo, o así y hacia abajo, va a cortisol. Y este camino hacia abajo y este camino hacia abajo, también derecho, va hacia DHEA, androstendiona, testosterona y estradiol, ¿sale? Entonces, esto es una, bueno, le llama biosíntesis hormonal en las zonas fascicular y reticulada de la corteza suprarrenal. Estas son las enzimas principales que están ahí. Bueno, es fascicular, pero es en la glomerular, dado que ahí viene de la aldosterona viene la glomerular. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a la aldosterona. En ese esquema nos faltaban unos pasos. Aquí está la aldosterona, zona glomerular. Mira bien el colesterol, pregnenolona, progesterona, desoxicorticosterona. Y aquí nos habíamos quedado. ¿Dónde nos quedamos? En la corticoesterona. Hasta acá quedó la corticoesterona. Esto está en zona fascicular y reticulada. ¿Qué hay exclusivamente en la zona glomerular? Las que siguen. La aldosterona sintasa ANG2 y la aldosterona sintasa. Bueno, aquí se repite. Aldosterona sintasa, aquí y aquí. Estas hormonas están únicamente en la zona glomerular, que producen corticosterona, 18-hidroxicorticosterona, para producir nuestra aldosterona. Y ahora, ¿qué hace la aldosterona? Ya dijimos que tiene un equilibrio en el sodio y en el potasio. Sodio, potasio. Verán, aquí está la aldosterona. Aquí está la aldosterona. Va a llegar a su receptor. Su receptor va a promover la creación de esta. Es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Que está aquí, que tapé. Bomba de sodio-potasio ATPasa. Esta bomba, ¿qué va a hacer? Ok, va a sacar sodio de la célula y va a meter potasio. Saca sodio y mete potasio. Entonces, también, ¿qué va a hacer? Va a producir la expresión de los ENaC, que son unos canales que son unidireccionales. Únicamente van a meter sodio. ¿De dónde? Acuérdate que estamos en el riñón y aquí va pasando el ultrafiltrado que se va a producir en orina. Aquí va la orina y la orina tiene electrolitos y demás. ¿Cuál nos va a interesar? El sodio. Cuando la aldosterona llega, van a activarse 1. La bomba de sodio-potasio ATPasa y 2. Va a expresar los ENaC. Entonces estos canales unilaterales que solo van a meter sodio. Si este nada más mete sodio, acá va a haber una gran cantidad de sodio. Entonces acá hay mucho sodio. ¿Cómo se va a ir ese sodio? Por la bomba de sodio-potasio ATPasa. Y va a estar metiendo potasio. Va a haber mucho potasio aquí. ¿Dónde se va a ir ese potasio? Por los canales de potasio unidireccionales hacia afuera. Por eso, cuando hay mucho sodio, si hay aumento del sodio en la sangre, la aldosterona no debe de excretarse. Si hay poco sodio en la sangre, la aldosterona sí tiene que excretarse. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es meter sodio, mete sodio de la orina, el ultrafiltrado de los túbulos, llega aquí y luego sale por la bomba de sodio-potasio ATPasa. A la par que viene mucho potasio, se llena aquí y sale. Entonces, eso es el juego.
Y aquí también hay canales de potasio que sacan potasio aquí. ¿Para qué? Para que vuelva a entrar por acá. Entonces, eso es la función de la aldosterona. La aldosterona, cuando se activa, principalmente túbulos colectores, aumenta la concentración de sodio y disminuye la concentración de potasio. ¿Sale? Y esta aldosterona sintasa es la clave en la zona glomerular, con la aldosterona sintasa N. Entonces, mineralocorticoide aldosterona regula el volumen del líquido extracelular y la homeostasis del potasio, principalmente en túbulos colectores y distales. Y ya viendo este diagramita, que está muy bello, estímulos como volemia. ¿Qué significa? Que tienes menos cantidad de sangre. Factores renales como la renina, porque tienes una disminución del volumen, cambian los niveles de sodio. Y acá hay un sistema muy importante, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vamos a ver de manera muy rápida. Pero ¿qué va a hacer este factor renal con todo esto? Estimula también. Pierde sangre, estimula. Hay mucho potasio, hay una gran cantidad de potasio, también se estimula. Esta estimulación, ¿qué va a estimular? La liberación de aldosterona en la zona glomerular. Entonces, esa aldosterona se libera. Acuérdate de la zona glomerular que está en la corteza. Se libera esa aldosterona y va a ser, aquí está este es el glomérulo y esta es una nefrona. El glomérulo más túbulos, muchos túbulos. Entonces, aquí viene la sangre y ven la gotita se filtra. Es como un ultrafiltrado. Se mete la gotita y aquí va lo que va a ser orina. Va pasando por esta serie de túbulos. En cada parte hay diferentes acciones, pero ahora vamos a ver el túbulo colector, que es ya casi el final, y el túbulo contorneado distal. ¿Qué va a pasar aquí? Lo que dijimos, reabsorbe sodio y excreta potasio. Acá se agregaría hidrogeniones y absorbes agua. Acuérdate que donde va el agua donde va el sodio va el agua. También tiene funciones en la glándula sudorípara, salival, el intestino, misma acción. Entra sodio, sale potasio. Entra sodio, sale potasio. El potasio se excreta. Digo, entra a la glándula, pero no. Excretas potasio y absorbes sodio. Excretas potasio y absorbes sodio en las glándulas sudoríparas, salivales y en el intestino. Todo eso se repite, ¿sale? Eso va a generar aumento. Como estás metiendo agua, H2O, hay más H2O, hay más sodio acá. ¿Qué va a haber más en la orina? Va a haber más potasio, va a haber más hidrogeniones en la orina. Entonces, esos estímulos van por parte de, bueno, eso estimula la aldosterona. ¿Qué lo inhibe? Bueno, aquí péptido natriurético auricular. Péptido natriurético auricular, cuando hay aumento del volumen sanguíneo, lo sensa es la aurícula, se distiende de más. Entonces, como se distiende, se hace más grande porque hay mucha agua, mucha sangre. Va a inhibir la liberación de aldosterona para que perdamos volumen. ¿Sale? Ahora ya quiero que salga agua, que pierdas agua, pierdas volumen. Eso es la aldosterona. Ya lo vimos. Y vamos a checar de manera muy sencilla. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, un sistema que nos permite aumenta la presión arterial y es un sistema que va en conjunto con el sistema de lucha
lucha y corre. Pero principalmente es en volemia. Entonces, ni me hagas caso. Volemia. ¿Sale? Entonces la volemia, ahorita lo escribo mejor. El primero no. Entonces tiene que ver el sistema de lucha y corre. Aquí, incremento de la presión arterial. Entonces aumenta la presión arterial. ¿Quién va a sensar que hay más sodio? Hay aumento de sodio y hay aumento del volumen sanguíneo. El sistema yuxtaglomerular. Entonces yo creo que me voy a ir a este porque si no va a haber dos: estimulación e inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ok. ¿Cómo vamos a estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Estimulando presión arterial baja, volumen de líquido bajo, o bueno, activación de los beta 1 simpáticos, que aquí tenía que ver el de, bueno, no tenía, tiene que ver con el de lucha y corre. Cuando hay una disminución de la presión arterial y del volumen de líquido, se estimula este sistema. Ahora bien, aquí cambiamos las flechitas. Vamos a poner disminuye sodio, disminuye volemia, disminuye también la TA, tensión arterial. El aparato yuxtaglomerular lo detecta. ¿Dónde está este aparato yuxtaglomerular? En el riñón. Este es el vaso sanguíneo, la arteriola aferente. Están estos componentes que se llama mecanismo de la mácula densa. Y aquí están las células yuxtaglomerulares. Entre la mácula densa, la arteriola renal y el túbulo. No, estoy engañando. Aquí está la arteriola aferente. Aquí va la sangre. Este es arteriol, creo que está mal el esquema. No te voy a enredar. O yo estoy mal. Aquí viene el... Ok, este es el vaso sanguíneo. Este es el vaso sanguíneo. Está la mácula densa. Hay gran cantidad de cloruro de sodio. Aquí viene el ultrafiltrado y las células yuxtaglomerulares. Entonces, las células yuxtaglomerulares, estas, las que me importan ahorita, van a sensar ¿qué? La cantidad de cloruro de sodio y la cantidad de volumen, ¿sale? Pero sí, vamos a corregir porque... Mira, mecanismo de mácula densa, aumento de la concentración de cloruro de sodio. Esta es la nefrona distal. Entonces, se supone que esta es la nefrona distal, túbulo contorneado distal. Aquí está la arteriola aferente. Este es el vaso sanguíneo, su epitelio, estamos cerca del glomérulo. Este es el complejo de células yuxtaglomerulares y si ven, están directamente anclados, bueno, tienen una inervación directa a los nervios. Aquí, bueno, beta 1 adrenérgico, ¿sale? Hay tres estímulos posibles. Uno, las flechas rojas, que es aumento de la presión en la arteriola aferente. Esta es la anterior. Si aumenta el volumen, acá hay mucho volumen, va a empujar a las paredes y va a decirle a las células yuxtaglomerulares, tengo mucho líquido. Esa es una. La otra está la estimulación directa por los nervios beta 1 adrenérgicos. Y aquí está la liberación de las yuxtaglomerulares, de renina. Y la otra
es que la mácula densa sense mucho cloruro de sodio. Y entonces le va a decir con estas líneas negras, oye, tengo mucho cloruro de sodio. Libera renina. ¿Sale? Entonces, ahora sí, una disculpa. Tienes 3 estímulos. Uno es directamente los nervios. 2, tienen mucho cloruro de sodio. 3, hay mayor volumen. Todo eso que va a liberar una muy importante sustancia que se llama renina. La renina va a ser estimulada por esos 3 que están. Disminuye la presión arterial, imagina que tuviste una hemorragia, disminuye el volumen, aumenta el tono simpático, necesitas realizar un ejercicio, necesitas huir o ya te pasaste de sal, necesitamos perder sal. Ok, ¿qué va a pasar? Ya se sensó por el aparato yuxtaglomerular y se libera renina. ¿La renina qué va a realizar? Va a ser, es una enzima que va a escindir a la prehormona angiotensinógeno liberada en el hígado. Entonces, el angiotensinógeno pasa a ser angiotensina 1 por la renina. La angiotensina 1 va a pasar a ser angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. ACE o ECA. Enzima convertidora de angiotensina o al revés. La angiotensina 2 va a tener su efecto en corteza suprarrenal, en la zona glomerular, y va a promover la producción de aldosterona. ¿Cómo la promueve? Estimula a la enzima aldosterona sintasa. Y si estimas a la enzima, va a producir aldosterona. Realmente es un efecto indirecto. Aquí estamos. La aldosterona hace que secretes menos sodio y agua, aumenta el volumen de la sangre y eso aumenta la presión. Ya que la presión está bien, ya que tienes buena concentración de sodio, ya que no hay estímulos beta 1, ya se inhibe el ciclo. Ese es el SAR. Entonces, súper rápido, disminuye la presión, disminuye presión, disminuye el volumen, aumento del tono simpático, se libera renina. La renina que viene, la renina escinde al angiotensinógeno, angiotensina 1, luego la enzima convertida de angiotensina convierte la 1 en 2, angiotensina 2 viene su receptor, promueve el aumento de aldosterona. Aparte, vasoconstricción y reabsorción de cloruro de sodio y agua, que es la que mencionamos por la aldosterona. ¿Qué pasa cuando ya tenemos la presión arterial alta o estamos bien, volumen de líquido y disminuye el estímulo simpático, estamos en descanso? Disminuye la renina, disminuye la conversión de angiotensinógeno 1 a 2 y disminuye lo ya mencionado. Entonces, espero que haya quedado más o menos claro. Me disculpa por la traba del inicio. Luego, ya de manera, ya no vamos a ir más rápido, sino en la zona fascicular está liberación de cortisol, los andrógenos. Esto es lo que principalmente se secreta. Zona fasciculada, liberación principal de cortisol. Ya vimos el eje, ya no lo voy a repetir, hipotálamo, adenohipófisis, corteza suprarrenal. ¿Cuáles son los efectos del cortisol? En resumen, aquí te dejo este texto del nitrofisiología, pero lo vamos a ir viendo por acá, que es más didáctico. En circulación se libera el cortisol. Ya se liberó el cortisol de manera normal, de manera pulsátil, se está liberando.
Ya que entra en circulación, ¿qué va a hacer? En el músculo hay una, digámoslo así, destrucción de proteínas. Destruye las proteínas musculares para adquirir aminoácidos. Necesitamos aminoácidos. Esos aminoácidos van al hígado para transformar en glucógeno, que se llama gluconeogénesis, y los aminoácidos se van hacia el hígado, se crea glucógeno. Del glucógeno ahora se crea glucosa. Entonces la glucosa se crea a partir del glucógeno hepático y hay aumento de glucosa. Esta glucosa puede ser que se deposite en los lípidos y hay un aumento de la grasa, de la cantidad de adipocitos. Dice centrípeta. Centrípeta es que esté en el tronco. Ahorita vamos a ver una imagen. Este cortisol también inhibe la recaptación de glucosa a nivel periférico. O sea que hace una resistencia a la glucosa por una resistencia a la insulina. ¿Qué significa eso? La glucosa le cuesta más entrar a las células. Le cuesta más entrar a las células. Porque quien hace que entre, que es la insulina, no puede unirse a su receptor. Pero dejémoslo resistencia a la insulina. ¿Qué va a producir? Restricción de la matriz. Entonces aumenta la cantidad de calcio. ¿Sale? Con esto, si hay más destrucción de proteínas, imagínate si tuvieras mucho cortisol, tendrías poquito músculo. Si hay más resorción de la matriz de calcio, bueno, hay tendencias a fracturas y aparte tienes mucho calcio en sangre que puede regenerar litos. Aparte hay aumento de la glucosa, y acuérdate que aumento de la glucosa, esta es una hormona diabetogénica. Hay mucha glucosa, produce diabetogénica. Lo mismo que la diabetes diabetogénica. En exceso, no es que tengan todos diabetes, es en exceso. De ahí algo importante, bueno, aquí está, hay mayor retención de sodio y hay excreción de sodio y potasio. La liberación de noradrenalina causa vasoconstricción, aumento de la tensión arterial. Bueno, es un mantenimiento del tono arterial, pero en exceso hay hipertensión. Aumento de la excitabilidad neuronal, hay acción antialérgica. Aquí hay algo también importante. Disminución de la proliferación de fibroblastos. Si no hay fibroblastos, no genera tejido conectivo. Y hay una reducción que va a producir unas estrías. Al inicio hay un aumento de la liberación de anticuerpos, pero después disminuye. ¿Qué significa? Disminuye el sistema inmune. Es una inmunomodulación a nivel ligero, pero un exceso disminuye la protección que tenemos. Y regula la inflamación. Ahora todo esto es lo que genera cortisol de manera normal. Normalmente hay destrucción de proteínas, pero se regeneran después. Hay resorción de la matriz, pero la PTH tiene que ver. Hay una cuestión de resistencia a la insulina, pero por alguna cuestión que tuviste que huir, el estrés y demás. También la inmunomodulación, antiinflamatoria, antialérgica. Por eso es muy importante el ejercicio, ya que regula estos niveles de cortisol. Y acá vamos a ver solamente, aquí dice concentración de ACTH plasmática, ACTH, y aquí de cortisol. En la mañana tienes más ACTH que en la noche, acá hay menos. O sea que hay más cortisol y acá hay menos. El cortisol tiene una liberación en la mañana, cuando te vas a despertar y un pico al despertar. Si alteras tu ciclo de vigilia, todo esto va a ser alterado. Si aumentas cantidades de glucosa, vas a afectar la retroalimentación negativa de estos.
Si tomas glucocorticoides como dexametasona, vas a alterar esto sin prescripción médica. Entonces, hay diferentes enfermedades. Mira, por ejemplo, el estrés. ¿Hasta dónde te lleva la ACTH y hasta dónde te lleva el cortisol plasmático? Lo aumenta el estrés. Entonces, altera esto. Y en vez de tener un sistema, en lugar de tener un sistema inmune bueno, digámoslo así, disminuye su capacidad. La reacción antiinflamatoria es deficiente, antialérgica, hasta promueve las alergias. Si has tenido alguna alergia, dices, es que a mí me da más cuando me estreso, pues una de esas cosas es esta, etcétera. ¿Y qué nos va a hacer en exceso? El cortisol, síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing es el exceso de cortisol, ya sea por un adenoma hipoficiario o ectópico. Todo esto va a generar exceso de cortisol, que va a haber acumulación de grasa en diferentes partes. Acuérdate que decía aquí deposición de lípidos. Esa glucosa se transforma en grasa, pero es centrípeta en el tronco y en el cuello y en esta parte, mira, que se ve como una jorobita. Acumulación de grasa también en la cara, en luna llena, mejillas rubicundas, piel delgada y estrías. Aquí está disminución de la proliferación de fibroblastos. Como disminuye, no regenera bien el tejido y la piel va a ser delgada y con estrías. Disminuye la cicatrización por disminución de, bueno, habían mencionado el sistema inmune, cuestión de linfocitos, neutrófilos, toda la cadena de coagulación. Escaso desarrollo muscular porque está destruyendo el músculo, acuérdate, para liberar aminoácidos. Entonces, esta es una caricatura de Nitter. Está la cara luna, aquí está su bigotazo. Esto es el bigotazo. Estrías rojas, el abdomen, un péndulo delantal, extremidades inferiores y superiores delgadas. Entonces, esta es una apariencia de un Cushing, pero ya pues prolongado, crónico. Acumulación en la jiba. Y acá tenemos una imagen de pacientes. Ve las estrías, la cara rojita y en luna. Y ve aquí la jiba, la porción. Es que mi hija está llenita y es muy chapeada. Le salieron estrías porque estaba gordita, no. Entonces podría ser que necesite que vaya a ver un endocrinólogo, algún médico, ¿vale? Enfermedad de Addison, solamente abordaré disminución de la cantidad de cortisol y en parte de ACTH. Addison disminuye el cortisol y como está disminuido el cortisol no hay nadie que le diga al ACTH que ya no se produzca. Entonces hay un aumento de ACTH. Entre los principales hay pigmentación de todos lados, pigmentaciones de piel, oscurecimiento del pelo, pigmentación de piel, de las membranas mucosas, de todo. ¿Por qué? La hormona ACTH viene de una prohormona que es la proopiomelanocortina. La proopiomelanocortina produce la ACTH, la lipoproteína beta, la hormona estimulante de melanocitos y hormona estimulante de melanocitos alfa y beta. Esta hormona estimulante de melanocitos tiene relación con la ACTH. Aquí se compone de los 13 primeros aminoácidos de la ACTH, esta alfa MSH. Por eso, en la enfermedad de Addison, como es una insuficiencia crónica primaria de córtico suprarrenal, no se produce cortisol o poco cortisol o depende del estrato. Al haber poco cortisol, recuerda que era el que inhibía a la CRH y a la ACTH y ellos están sensando poco cortisol. Como hay poco cortisol, aumenta la concentración de ACTH
y es, como la ACTH tiene similitud con la MSH, va a empezar a pigmentar o estimular a los melanocitos. Si estimulan los melanocitos va a aumentar la pigmentación y eso produce la mayoría, bueno, no la mayoría, todas las pigmentaciones que tiene. Aparte de, bueno, está la hipotensión, pérdida de peso y delgadez, anorexia, vómitos y diarrea y debilidad muscular. Pero algo muy característico es la pigmentación que en alguna parte pero tiene que tener, aparte de que se va a empezar a sentir mal. ¿Sale? Y aquí vemos unas imágenes de las pigmentaciones muy claras que se ven en estas partes. ¿Sale? No, es que ahí me roza el pantalón. Bueno, puede ser, pero no en todos lados. Y bueno, aquí es el zapato, ¿no? Sale. Andrógenos. Solamente se secreta dehidroepiandrosterona y la sulfato de hidroepiandrosterona, que ya mencionamos. En hombres no tiene tanto estímulo, pero en mujeres sí. Crecimiento del vello axilar púbico durante la pubertad de adolescencia tiene que ver. Y ahí la enzima clave es la 17-C-tosteroide reductasa, 17-KSR, que está específicamente en la zona reticular, principalmente en la mujer. Y acuérdate que el exceso causaba hiperplasia suprarrenal congénita, una virilización en mujeres. De ahí vamos a la médula. Nada que decir, secreción de noradrenalina, adrenalina, que son las catecolaminas, por las células cromafines. El 80% se secreta adrenalina. Hay dos tipos de células, estas y estas chiquitas que están acá. Noradrenalina, estas que tienen una gran cantidad de vesículas pigmentadas, y adrenalina, esta que no tiene tantas vesículas pigmentadas. Entonces, simpático-miméticos, ¿qué significa? Estimulan el sistema nervioso simpático, que ya habíamos mencionado, y promueve todas estas características que vamos a ver en un esquemita. Entonces, la adrenalina, noradrenalina estimulan la glucogenólisis, liberación de glucosa, movilización de los ácidos grasos, todas estas. Voy rápido porque lo habíamos mencionado, sistema nervioso parasimpático. Entonces, la secreción viene, la estimulación T10AL1, nervios esplácnicos, vienen a médula, tirosina, dopamina, noradrenalina y adrenalina. Precursores son tirosina y dopamina. Acuérdense, eso sí es. Precursores de adrenalina y noradrenalina, tirosina y dopamina. De ahí se libera la noradrenalina, la adrenalina con sus diferentes efectos. Aumento del gasto cardíaco, porque necesitabas que tu corazón lata más rápido si tienes que huir. Aumenta el índice metabólico basal para utilizarlo en pelear o correr. Necesitas respirar más, dilatación bronquial. Necesitas crear más glucosa para que tus músculos la usen. Excitabilidad del sistema nervioso central, cuando decíamos que todo te pasa lento cuando vas a morir o te estás peleando. Hay destrucción de la grasa para producir ácidos grasos y elevación de la presión sanguínea. 80% secreta adrenalina. Aquí la flecha es más grande, pero es la adrenalina, el 80% que se secreta, con sus funciones simpático-miméticas. Y lo característico, acuérdate que venía aquí el nervio, estaba ay, que fue un nervio, mejor así, ¿no? Estaba la célula cromafín, acá, y esta célula cromafín es como si fuera una neurona postganglionar. Libera su contenido, sus vesículas que vimos, al torrente sanguíneo para ejercer todos sus efectos, pero reacciona inmediatamente. Esta reacción es inmediata. Por eso funciona en este sistema simpático de lucha y corre, en conjunto con el SARA, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y aquí ve las concentraciones de noradrenalina, adrenalina. Si estás descansando,
acostado, aquí está, poquita. Con que te pongas de pie, ya aumenta la concentración de adrenalina. Este es noradrenalina y este es adrenalina, ¿sale? Si no, nada más los estoy choreando. Aumenta noradrenalina, adrenalina sigue igual. Cuando te echas tu cigarro, hay aumento de la adrenalina, poca de la noradrenalina. Hipoglucemia en un estado de estrés, cirugías y ejercicio. Cuando estás hipoglucémico, ve cuánto aumenta la adrenalina, porque tendría que compensar. Estás en un momento de estrés muy grande. Entonces, si estás en ayunos prolongados y eso, no llegarías a ese nivel, pero se libera adrenalina. Ejercicio leve, moderado e intenso, va subiendo noradrenalina conforme viene y la adrenalina un poco. Todo esto del ejercicio en cortisol, adrenalina, noradrenalina y el sistema de hipotálamo y hipófisis es muy importante para regularlo. No es que, ay, por eso no hago ejercicio porque libero mucha adrenalina, no. Y en cirugías también se libera, etc. Acá hay algo que se llama feocromocitoma. El feocromocitoma aumenta la noradrenalina, vea cómo, adrenalina un poco. ¿Qué es eso? Un tumor de células cromafines. Las células cromafines, las células que están en la médula, si hay un tumor de células cromafines, aumenta la concentración de adrenalina. Entonces, a grandes rasgos, eso es en cuestiones de glándulas suprarrenales. No se vieron patologías específicamente, pero se vio de una manera muy superficial, ¿sale? Ya sabes que cualquier duda, pregunta, me la puedes hacer y nos estamos viendo en los siguientes videos, aunque no nos vemos. Cuídate mucho, hasta luego.